SER Podcast. Hola, muy buenos días. Los pescadores han vuelto a faenar esta madrugada. La Federación de Cofradías desconvocó anoche el paro que tenía amarrada la flota después de la reunión en la que el Gobierno se comprometió a nuevas ayudas, aunque no las concretó. La decisión, en todo caso, alivia un poco el clima de malestar al que se enfrenta el Ejecutivo, que prepara para hoy otra reunión decisiva, la que tendrá con los camioneros. Hoy vamos, de hecho, al 11º día de paros en el transporte. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Ese clima de malestar se percibe en las calles. Necesitamos ayudas directas para paliar estos meses, porque si no tendremos que parar el servicio y nosotros no vamos a dejar los coches en el parking, los dejaremos en la Gran Vía. Donde ayer coincidieron varias protestas de taxistas, sindicatos, consumidores contra la subida de los precios para reivindicar ayudas, el Gobierno emplaza a las medidas que hoy mismo va a debatir en Bruselas en esa cumbre de la Unión Europea que empezará en cuanto terminen las otras dos que hay allí mismo en Bruselas, la cumbre de la OTAN y la del G7, y emplaza sobre todo a las medidas que aprobará el Consejo de Ministros el martes que viene. Así que hasta ahora tenemos esto entre la negociación que se retoma con los camioneros que mantienen su propuesta y la desconvocatoria de los pescadores. Ahí está la novedad esta mañana en los puertos, en Mallorca, por ejemplo. Juan Antonio Bauza, buen día. ¿Qué tal? Buen día. La flota pesquera ha salido a faenar después de 3 días de paro y casi una semana sin trabajar por el mal tiempo que hoy en principio da una tregua. Con Toni Garau, secretario de la Cofradía de Pescadores de Baleares, hemos hablado hace unos minutos. Toda la flota ha salido a trabajar, nos dice. Los pescadores celebran el acuerdo alcanzado con el Ministerio, aunque son cautos. Satisfacción que llegará, dice, cuando lo vean por escrito. Entre las medidas del Gobierno, 35.000 euros de ayuda directa por embarcación como máximo, reducción de tasas aeroportuarias o facilidades para acceder a créditos ICO. Eso en la pesca. En el transporte dijo ayer Pedro Sánchez que no se levantarán hoy de la mesa hasta que no lleguen a un acuerdo, aunque a la reunión, que en principio iba a ser mañana, siguen sin invitar a la plataforma minoritaria que convocó los paros de camioneros. Eladio Meizoso. Las principales patronales representadas en el Comité Nacional del Transporte valoran positivamente que se haya adelantado la reunión. CTM, que no secunda el paro, espera que se concrete ya el mecanismo de reparto de los 500 millones de euros prometidos. Fenadismer, que justifica el paro, sostiene que ha sido precisamente la incidencia de estima que la actividad se está reduciendo en un 60%, lo que ha forzado al Gobierno a convocarles un día antes de lo previsto. Pero en la reunión no estarán una vez más los líderes de la plataforma que convocó el paro iniciado hace ya 11 días, porque no están en ese comité. Come to your squares, your streets. Make yourselves visible and heard. Say that people matter, freedom matters, peace matters. Ha vuelto a haber mensaje de Zelensky esta madrugada. Pero esta vez ha sido un discurso distinto, grabado en la calle, hablado en ucraniano, en ruso, en inglés, porque hoy que se cumple un mes de la invasión a Ucrania, animaba así a los ciudadanos de Occidente a que se levanten contra la guerra. Haremos balance esta mañana de lo que ha pasado este mes, de los miles de muertos y millones de refugiados que deja la guerra, de las matanzas de Mariupol o el avance del ejército ruso, de lo que ha cambiado en su capital, en Kiev, donde sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Pues aquí las fuertes explosiones de la madrugada están acompañando estas primeras horas de este primer mes que se cumple de esta segunda parte de la guerra de los rusos contra Ucrania. Aquí se habla mucho de los muertos, más de 1.000 según Naciones Unidas en cuanto a número de muertos civiles, de ellos 120 son niños según la Fiscalía de Ucrania. Se habla también de los refugiados, los que han dejado el país, 3,5 millones, y se habla menos de los desplazados internos, más de 7 millones, como Sergio. Este mes de guerra nos ha cambiado la vida aquí a muchos ucranianos. Hace un mes que no he pisado mi casa, no sé cuándo voy a volver. Sergio ha dejado Kiev por otra zona más cercana a la frontera con Polonia. El número de desplazados y de refugiados en solo 4 semanas, en solo un mes aquí en Ucrania, supera el de 11 años de guerra en Siria. De la guerra hablarán esta mañana los líderes mundiales en la cumbre del G7 y antes en la de la OTAN, que se celebra también en Bruselas y en la que va a participar Joe Biden. Corresponsal Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. El secretario general de la OTAN acusa a China de ayudar políticamente a Putin y advierte que cualquier uso de armas químicas cambiará profundamente las cosas. And the use of chemical weapons would totally change the nature of the conflict. Cambiará la naturaleza del conflicto y tendrá enormes consecuencias, dice el Stoltenberg, en una advertencia que vale también para el uso de armas químicas, un tema analizado esta mañana en la reunión en la que Stoltenberg quiere más ayuda militar y económica
para que Ucrania esté, ha dicho, en condiciones de defenderse. Y el otro gran asunto en el debate público sigue siendo el Sáhara. Ese cambio inesperado en la posición del gobierno español. El ministro Álvarez fue ayer al Congreso a justificar que España respalde ahora el plan de Marruecos para dar autonomía a la excolonia española. Se encontró con el rechazo de la oposición y también de sus socios. Yo creo que no se puede hablar de un giro de 180 grados. Ha llegado la hora de pasar a la acción para contribuir a esa solución mutuamente aceptable. Y hoy ha conseguido usted aquí algo inédito, una completa unanimidad de todos los grupos, excepto el de usted y del presidente del gobierno. Cuando vaya a Rabat, recuerde que no tiene usted el respaldo de este Parlamento. Es jueves, es 24 de marzo. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Hoy hablamos de Madeleine Albright, la primera mujer secretaria de Estado de Estados Unidos que ha muerto a los 84 años. Una pionera que llegó al cargo en 1997 durante el mandato de Bill Clinton. I, Madeleine Corbell Albright, Do solemnly swear. Durante sus años al frente de la diplomacia de Estados Unidos trabajó en los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra de Bosnia y fue el primer alto cargo norteamericano en visitar Corea del Norte. ¿Y el tiempo para hoy, Sonia? Pues siguen las lluvias en prácticamente todo el país. Esperan especialmente fuertes por toda Andalucía y el Mediterráneo. Además bajan las temperaturas, sobre todo en el sur, donde bajan las mínimas. Un mes después, Occidente sigue buscando soluciones que pongan fin al asedio ruso. Hoy Bruselas reúne a los líderes que en las últimas 4 semanas han intentado, mediante sanciones y advertencias, parar la masacre que Putin está llevando a cabo en las ciudades ucranianas, Sonia. En la agenda, una cumbre de la OTAN que se completará con una de líderes del G7 y del Consejo Europeo, ocasión para que la Unión en su conjunto debata con Biden la evolución de la guerra en Ucrania. En la cita de la Alianza Atlántica participará por videoconferencia el presidente ucraniano Zelensky, que ya esta noche, en un vídeo grabado en las calles de Kiev, ha advertido a los líderes occidentales que en esta reunión se va a ver quién está dispuesto a ayudarles, quiénes son aliados y quiénes los traicionan por dinero. Veremos qué dice ante los 30 miembros de la OTAN, entre los que estará el presidente de Estados Unidos. Joe Biden llega a Bruselas con la intención de aprobar nuevas sanciones contra Moscú. Corresponsal en Estados Unidos, Víctor Sancho. La presencia de Biden en Europa es sin duda la más importante hasta el momento de su presidencia y quizá de muchas presidencias anteriores. Justo el día que se cumple un mes del inicio de la invasión rusa en Ucrania, el presidente de Estados Unidos tiene el reto de mantener intacto su liderazgo de un bloque hasta ahora unido contra Moscú, pero que a pesar de sanciones y vetos y envíos de equipamiento militar, no ha conseguido frenar las agresiones rusas. Momento crucial para Biden, que tiene que demostrar las habilidades diplomáticas que prometió en campaña, en un contexto tremendamente clave. There can be a new world order out there. Él mismo lo dijo el pasado viernes, el mundo está en un momento en el que las cosas están cambiando y se está estableciendo un nuevo orden mundial y en su opinión los Estados Unidos tienen que liderarlo. Reto mayúsculo que exige acciones inmediatas y que según parece se resolverá este jueves en la tripleta de cumbres con anuncios de más sanciones contra Rusia, un equipo para responder a un posible ataque químico ruso y un nuevo plan para el sector energético europeo. Antes de participar en la cumbre de la OTAN, Zelensky ha seguido con su gira telemática por los parlamentos europeos, la última la Asamblea Francesa, en la que ha acusado a algunas empresas de ese país de estar financiando la guerra de Putin, una acusación que coincide con el anuncio de Danone, que ha confirmado que seguirá produciendo en Rusia. Corresponsal en París, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Un discurso en el que el presidente Zelensky, ovacionado por los diputados, ha reconocido los esfuerzos y el liderazgo de Macron para buscar una solución a esta guerra. Una guerra, ha dicho, que atenta contra nuestra libertad, igualdad y fraternidad. Contra la libertad, contra la igualdad, contra la fraternité. En referencia al lema de la República Francesa, en su discurso Zelensky ha pedido más armas, la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y ha instado a las empresas francesas a abandonar el mercado ruso, mencionando a Renault, Auchan o Leroy Merlin. Ha pedido que dejen de financiar la máquina de guerra rusa y ha recordado que los valores son más importantes que los beneficios. Una demanda, por cierto, que ya ha visto sus frutos. Renault anunciaba ayer por la noche la suspensión inmediata de su actividad en la planta de Moscú. El líder ucraniano también ha comparado la masacre de Mariupol con Verdún, la batalla más larga y sanguinaria de la Primera Guerra Mundial, y ha culminado su discurso con una mención a Jean-Paul Belmondo, el actor fallecido en septiembre y homenajeado solemnemente en Los Inválidos. Ha dicho que no deberíamos decirnos adiós bajo las bombas, sino cuando llegue el momento, como hizo Francia con Belmondo. También en Bruselas hay cumbre de la Unión Europea en la que los 27 tratarán de buscar una solución energética que frene la escalada de precios del gas y de la luz. Y solo unas horas antes
antes del inicio de esa cumbre, Rusia ha anunciado que va a reparar uno de sus principales oleoductos. Eso implica que va a parar su producción durante al menos 2 meses, lo que no es otra cosa que una forma de responder a las sanciones de Occidente. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Rusia cierra el grifo en el oleoducto del consorcio del Caspio. Es el que trae combustible a través de Kazajstán y ahora mismo esto significa que 1,4 millones de barriles al día dejan de llegar al resto de Europa. Es la forma de Rusia de, 1, presionar a los socios europeos, 2, recibir a Biden antes de que llegue a la Unión Europea y 3, intentar levantar el precio de su energía. La otra vía la ha planteado el propio Putin y es obligar a quienes compren crudo o gas natural en Rusia a pagarlo en rublos para levantar su divisa y sobre todo para reventar las sanciones que están intentando imponer Bruselas y Estados Unidos. A esa cumbre energética España llega sabiendo ya que sus propuestas tienen pocos visos de salir adelante. Las medidas que ha ofrecido el Gobierno, como desligar el precio de la luz del gas, no tienen respaldo. Se han llegado a tildar en los países miembros como fantasiosas, llegando a comparar a Sánchez con un Quijote que lucha contra todos. Soluciones que le urgen al Gobierno, que ve cómo las protestas se extienden, además de la de los transportistas y pescadores. Este miércoles miles de personas han salido a la calle para protestar por el precio de la luz. Alejandra de la Fuente. Salieron ayer a la calle para pedir que se contengan los precios de la energía, que se proteja el empleo y que se frene el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. Los sindicatos insistieron en que es necesario dar respuesta a la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania y también se dirigieron a la patronal para que los trabajadores no sigan perdiendo poder adquisitivo. Esto decían Pepe Álvarez y Unai Sordo al comienzo de la manifestación. Necesitamos salarios que estén de acuerdo con el actual momento que vivimos. Necesitamos que los salarios no pierdan poder adquisitivo. Tiene que haber un apartado para la protección social, para las medidas de ayuda y de acompañamiento a la gente que peor lo está pasando. La petición para no dejar a nadie atrás recorrió toda España, ya que había convocadas casi 60 concentraciones a lo largo de todo el país. Las consecuencias económicas de la guerra van más allá de la Unión Europea. En el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson ha aprobado una batería de medidas para frenar el precio de la gasolina, aunque advierte a los británicos de que vienen tiempos muy difíciles para los bolsillos. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. Bajo una gran presión para aliviar el shock económico que sufren las familias británicas, el ministro de Finanzas Rishi Sunak anunció ayer una reducción en el impuesto del combustible, rebaja de 5 peniques por litro de gasoil y gasolina durante los próximos 12 meses. También anunció un plan fiscal valorado en 7.200 millones de euros que beneficiará, según el ministro, a 30 millones de trabajadores con un ahorro de 400 euros al año. Sunak reconoció que existe una incertidumbre económica inusualmente alta. El país, advirtió, debe saber que vienen tiempos aún peores. Debemos estar preparados para el empeoramiento de la economía y de las finanzas públicas de manera potencialmente significativa. La inflación en febrero fue del 6,2%, la más elevada en 30 años, y pronto, con la subida del gas, la electricidad y los alimentos, puede alcanzar el 9%. El Reino Unido ha rebajado su previsión de crecimiento para este año del 6% que se había calculado al 3,8%. Entre los más afectados por las consecuencias de la guerra están las mujeres y los niños, aunque estén lejos de las bombas. Llevamos ya algunos días hablando de cómo uno de los peligros para las mujeres es que las mafias de la prostitución están ya intentando captarlas en los países fronterizos con Ucrania, pero no solo en esa zona. Cruz Roja alerta de que esos intentos de captación se están dando ya con mujeres ucranianas que han llegado a España, Mariola Lourido. Hombres que se acercan a mujeres ucranianas les ofrecen transporte y trabajo. Está ocurriendo en España, en Madrid y en Barcelona, en sus aeropuertos y en las estaciones centrales de tren. Buscan un perfil muy concreto, mujeres jóvenes. Escenas sospechosas que han visto trabajadores de la Cruz Roja, según han contado a la cadena SER fuentes de esta ONG, dicen que son indicios de que las redes de la trata están ya al acecho aquí en España. La Cruz Roja está en alerta en estos puntos de entrada, al igual que la policía. UNICEF también pide que se refuercen los controles y los registros de identificación porque los menores corren el mismo riesgo. De los tribunales, el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo presentado tanto por Oriol Junqueras como por Raúl Romeva contra la sentencia del procés que les condenó. Avala, por tanto, la decisión del Supremo que condenó al exvicepresidente de la Generalitat a 13 años y al exconseller de Exteriores a 12 por sedición y malversación. Informa Miguel Ángel Campos.
En una sentencia de casi 600 páginas, la mayoría del Pleno del Constitucional decidió desestimar el recurso de amparo del exvicepresidente Oriol Junqueras y del exconseller Raúl Romeva contra la sentencia del Supremo que les condenó en 2019 a 13 y 12 años de prisión, respectivamente, por delito de sedición en concurso de malversación, confirmando el fallo del Alto Tribunal por el procés. La sentencia no fue unánime, 2 magistrados se abstuvieron y otros 3, Xiol, Balaguer y Sáez, anunciaron votos particulares contrarios a la mayoría. El Pleno continúa hoy y decidirá sobre los exconsellers Dolors Bassa y Joaquim Forn. Y el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a uno de los 3 hermanos detenidos en Girona por presuntamente financiar al Estado Islámico en Siria. El alto tribunal rechazó el recurso del condenado, que alegó que había enviado dinero a su hermano porque no tenía ni empleo ni dinero con el que mantenerse. Pedro Jiménez. El Supremo ha confirmado la condena de 3 años de cárcel a Abdelhak El Gelali, miembro de una célula desarticulada en Girona, por el envío de dinero a un hermano que se enroló en las filas del Estado Islámico en Siria. El alto tribunal rechaza el recurso que alegaba estado de necesidad, ya que, según decía, no cabía esperar de él otra conducta más que la de ayudar a un hermano para que pudiera subsistir. La sala recuerda que el destinatario de los fondos recibía prestaciones económicas por su situación de desempleo, disponía de bienes en España, incluida una vivienda de su propiedad gravada con hipoteca y una cuenta corriente con saldo positivo. Dice la sentencia que el destino del dinero sería para el integrante de una organización terrorista, persona expresamente trasladada a Siria para actuar al servicio del Estado Islámico, sin perjuicio de que el dinero efectivamente llegara y fuera aplicado a la finalidad pretendida. ¿Y qué más contamos, Sonia? El presidente de la Conferencia Episcopal se ha reunido con víctimas de abusos sexuales de la Iglesia. Juan José Omeya se ha comprometido a buscar alternativas para que la investigación de los abusos no pase únicamente por el despacho al que se lo había encargado vinculado al Opus. Ana Cuevas es portavoz de la Asociación de Víctimas Infancia Robada. Esperamos que este encuentro sirva de acercamiento entre esa parte de la Conferencia Episcopal no negacionista con los abusos y la Asociación Infancia Robada. Y un apunte más sobre la pandemia. El Consejo Interterritorial ha acordado recuperar la totalidad del aforo en los recintos deportivos. Será a partir del 1 de abril. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.